paciente con un dolor torácico típico y veréis un electro. Puede ser descenso del ST o ascenso del ST. Yo pienso que será ascenso del ST, pero también la verdad que un descenso del ST sería muy probable. Y segunda pregunta encadenada a ella, el tratamiento. Y el tratamiento yo pienso que irá encaminado a decir, la respuesta será o que sí fibrinolisis o que no fibrinolisis. Es decir, si es un descenso del ST totalmente contraindicada, si es un ascenso del ST o fibrinolisis, sí que está indicada la fibrinolisis, ¿vale? Entonces será un electro de infarto y la segunda pregunta, el tratamiento del infarto. Hay que llevar al dedillo el tratamiento del infarto. Lo van a preguntar seguro. El tratamiento lo van a preguntar seguro, seguro. ¿Cuál es la causa del infarto? Si es con elevación del ST, es una afectación subepicárdica de una arteria coronaria epicárdica dando lugar a una isquemia subepicárdica, una oclusión aguda y persistente. Si es sin elevación, puede ser por aumento de las demandas de oxígeno o por anemia, y taquicardia, etc. ¿Qué se considera infarto? Cuando hay ascenso y descenso de marcadores bioquímicos de la necrosis, es decir, cuando hay alteraciones de las troponinas en presencia de un dolor torácico compatible, cambios electrocardiográficos, ya sea con signos de isquemia, es decir, esas ondas T negativas o esas alteraciones del ST, o un nuevo bloqueo de rama izquierda. Ojo, os pueden preguntar, infarto no enseñándoos ni elevación ni descenso, sino un bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda agudo con dolor torácico es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿vale? No veremos elevación del ST porque está el bloqueo de rama izquierda, pero es con elevación del ST, muy importante. También puede ser una pregunta no de imagen, sino de desarrollo. Paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda nuevo que es con elevación del ST, fibrinolisis o tratamiento de reperfusión inmediato. También la aparición de estos marcadores y nuevas ondas Q en el electrocardiograma, detección mediante la ecografía de pérdida de miocardio viable, paciente que tiene elevación de enzimas y un episodio de muerte súbita, paciente al que al hacerle un proceso invasivo siempre es normal que se dañe un poco y se eleven las enzimas. Consideraremos que es un infarto si es una intervención percutánea y se elevan 3 veces por encima de lo normal, o si es una cirugía y se elevan por encima de 5 veces lo normal. También lo consideraremos un infarto si en una necropsia vemos un infarto, ya poca utilidad. Clínica, dolor torácico típico, dolor centrotorácico opresivo irradiado a brazos o a mandíbula con cortejo vegetativo. En el caso del infarto es más intenso que en la angina. Además, normalmente si es un infarto no suele desaparecer con reposo ni con nitroglicerina, ¿vale? Un 20% de estos infartos pueden ser indoloros. Ojo a pacientes con infarto con síntomas no muy manifiestos y que sean diabéticos. Las mujeres cuentan mucho peor el dolor, no porque lo cuenten peor, sino porque las irradiaciones son distintas. Además, se quejan menos. Y también ancianos. Los ancianos tienen una percepción distinta del dolor. Suele acompañarse de cortejo vegetativo. Un dolor con cortejo vegetativo es más indicativo de infarto que de angina. Una angina puede dar cortejo vegetativo, pero un cortejo vegetativo es otro de los puntos que nos hace pensar más en infarto que en angina. Un paciente que sufre un infarto agudo de miocardio se clasifica de forma clínica según la clasificación de Killip. Killip 1, no hay signos de insuficiencia cardíaca. Killip 2 y 3, signos de insuficiencia cardíaca cada vez mayores. En el tipo 2 moderada, pues podemos auscultar crepitantes, tercer ruido, podemos ver hipertensión venosa. En el caso del Killip 3 ya hay edema agudo de pulmón, no redistribución vascular, sino edema agudo de pulmón. Y el Killip 4, shock cardiogénico, es decir, una situación de muerte inminente si no actuamos, ¿vale? ¿Cómo se diagnosticará? Ya lo hemos dicho, datos de laboratorio hay inespecíficos, se puede elevar los leucocitos, igual que puede haber fiebre, alteraciones enzimáticas. La CPK procede del músculo y es inespecífica, se eleva pero es inespecífica. Hay una variante de la CPK que es la del músculo cardíaco,
que es más específica del corazón, pero que aparece en muchos casos de afectación cardíaca, como en miocarditis, tras una cardioversión, en infarto. Lo que nos hace pensar que procede del músculo cardíaco, además, es que el pico máximo es a las 20 horas. De poco importa. Lo que nos importa son las troponinas. Esas troponinas que, si estaban poco o nada elevadas, era una angina; si están elevadas, es un infarto, ¿vale? Son totalmente específicas del músculo cardíaco, detectan desde pequeños daños miocárdicos, desde el mínimo daño ya se elevan y son precoces. 3 horas del infarto empiezan a elevarse, sirven para un diagnóstico precoz y tardan en normalizarse, un diagnóstico tardío. Son los marcadores de elección, las troponinas, ¿vale? La mioglobina es inespecífica, aparece aún antes que las troponinas, pero con un golpe en el músculo que nos demos también se puede elevar. Además, desaparecen de forma rápida a las 6 horas. Las troponinas son los marcadores idóneos, ¿vale? Porque permiten un diagnóstico precoz y un diagnóstico tardío, ¿vale? Y además se correlacionan con el grado del daño. Pero dado que las troponinas tardan por lo menos 3 horas, a veces hasta 6 horas en elevarse, ¿qué marcará la actuación inicial? El electrocardiograma. Si vemos que es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, esté como esté el paciente, ingreso urgente en UCI para iniciar el tratamiento y hacer una terapia de reperfusión. Si es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y, a pesar del tratamiento con nitritos intravenosos, persiste el dolor, o el paciente está inestable con un grado CLIP 3, digamos, hay que hacer también un ingreso urgente en UCI por alta sospecha de que este escasez es un infarto y además el paciente se está inestabilizando, ¿vale? En caso de que el electrocardiograma sea normal o no haya dolor, haremos seriación enzimática en urgencias, ¿vale? Si las enzimas son normales, diremos, como ya hemos visto, que es una angina, que en función de cómo se haya producido, si el paciente ya tenía episodios previos y se ha desencadenado en el esfuerzo, estable, o angina inestable. Si las enzimas están elevadas, síndrome coronario agudo, como el electro es normal, sin elevación del ST, es decir, un infarto subendocárdico, y se ingresará al paciente en el hospital, preferentemente también en una unidad de cuidados intensivos, en una unidad coronaria. Pero, bueno, hay veces que se hace un ingreso hospitalario, pero como requieren monitorización, normalmente se hace en UCI. ¿Qué tipos de infarto hay? Transmural, cuando se afecta todo el espesor de la pared, y no transmural, que da los sin elevación del ST, sobre todo el subendocárdico. En el electrocardiograma, el SCACEST es transmural y terminará desarrollando una onda Q, la onda Q de necrosis, ¿vale? ¿Qué evolución hay en el síndrome coronario agudo con elevación del ST? Lo primero que aparece son unas ondas T muy picudas. Lo siguiente aparece inmediatamente, es una elevación del segmento ST. Vemos la línea isoeléctrica aquí y aquí un claro ascenso del ST con descenso del ST en las derivaciones contrapuestas. Es decir, si hay elevación de ST en cara lateral, en el lado opuesto habrá descenso del ST, pero lo que manda es el ascenso, ¿vale? Si no actuamos sobre el paciente o si lo reperfundimos, habrá una normalización del ST, ¿vale? Puede ser porque lo reperfundimos o porque esa obstrucción aguda se ha podido reperfundir por sí sola, habrá una normalización. También puede haber normalización del ST si dejamos evolucionar el infarto, el ST, esa zona se necrosará y entonces dejará de dar una señal eléctrica y por lo tanto se normalizará el ST y lo que aparecerá será esa onda Q de necrosis. También hay una negativización de la onda T a la vez que se normaliza el ST y indica que el paciente ya lleva horas de evolución. Si sospechamos un síndrome coronario agudo, lo vemos así. Con onda T negativa podemos pensar que es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, pero luego podremos ver con las pruebas que hagamos que en verdad hay una necrosis establecida, ya sea que la veamos por el establecimiento de esa onda Q o porque veamos que hay una zona necrótica, ¿vale? Ya llegamos tarde para hacer el tratamiento específico del síndrome coronario agudo con elevación del ST. La onda Q indica necrosis y con el tiempo, hasta en un 10-15% de los casos, podría desaparecer, pero no es lo habitual.
¿vale? En el escasez, ya lo hemos dicho, el ST está descendido, no hay onda Q. También en un escasez puede haber negativización de ondas T, nos acordamos, y ocurre o cuando la lesión es subendocárdica o si la reperfusión es muy precoz, ¿vale? También puede haber, como hemos dicho, infarto sin cambios en el electro. Sobre todo cuando afecta al territorio de la circunfleja, ¿vale? Cuando afecta al territorio de la circunfleja, en un electro normal podemos verlo sin cambios. Sin embargo, persistirá la sospecha por la clínica de síndrome coronario agudo y habrá que iniciar el tratamiento. Diagnóstico de la localización. Solo se puede hacer en los infartos transmurales. Que nadie caiga en una posible pregunta que haya de ¿hay descenso del ST de localización aquí? ¿Dónde está localizado? No se puede saber. Solo se puede saber con la elevación del ST. La lesión subendocárdica es difusa y no localiza el territorio isquémico. ¿Cómo sabremos dónde está localizado el infarto? Pues en función de las derivaciones frontales y precordiales, ¿vale? Las frontales y las precordiales. En las precordiales vemos que la disposición normal del corazón. Entonces, si hay elevación del ST en V1, V2, van desde el centro hacia la izquierda, lógicamente de V1 a V6, pues V1, V2 refleja la actividad eléctrica del septo. Si hay V3, V4, vemos que lo que se dirige hacia V3, V4 es la parte anterior del corazón. Si hay afectación de V5, V6 y 1 y AVL, o sea, hacia la izquierda es pared lateral, es decir, ventrículo izquierdo. Y si hay afectación del infarto, si el infarto es inferior, lo vemos en las frontales 2, 3, AVF, ¿vale? Y la regla mnemotécnica, acordaos, el 23 de febrero, el tío que dijo todo el mundo al suelo. 23F, suelo, infarto inferior, ¿vale? Ahora vamos a ver electros. Infarto con elevación del ST septal, que habíamos dicho V1, V2. Vemos elevación, vemos la línea isoeléctrica, va por aquí, elevación del ST en V1, V2, ¿vale? Supradesnivelación del ST V1, V2. Podemos ver descenso del ST en zonas especulares, pero lo que nos tiene que llamar la atención no es este descenso, sino este ascenso. ¿Qué pasa si se afecta la parte anterior o lateral? V3, V4 y lateral V5, V6. Este es un infarto muy extenso, anterolateral, un infarto muy claro. Vemos una elevación que ya desde parte del septo, pero es sobre todo anterolateral. V3, V4 y también parte V5, V6, sobre todo infarto anterior, un infarto muy extenso, ¿vale? Quedaos con estos electros, este es el electrotipo que os va a caer, ese o el del descenso, ¿vale? Otro de anterolateral más tirando hacia lateral, ¿veis? Esta elevación del ST también es muy extenso, anterolateral, desde V3, mirad, pero con mucha elevación en V5, V6 también. Infarto anterolateral. Quedaos con estos electros, ¿qué es lo que va a caer? El infarto inferior, 2, 3, AVF, lo vemos aquí. Infarto inferior. Este es más discreto. Elevación, este electro, no es que el infarto inferior se muestre, se puede encontrar una elevación tan grande como esta en cara inferior. Aquí los cambios son más discretos. Hay que tener una lectura muy sistemática de los electros para que no se nos escape. Tenemos que mirar todas las derivaciones, ¿vale? Cuando nos pongan un electro. Aquí vemos en 2 que está poco elevado, pero vemos que la línea isoeléctrica es esta, sí que está elevado. En 3 y en AVF lo encontramos más elevado, ¿vale? Infarto inferior. Infarto del ventrículo derecho se produce cuando lo que se obstruye es la coronaria derecha proximal. ¿Qué se ve? Una elevación del ST en cara inferior, porque el ventrículo derecho, por la disposición del corazón, también ocupa parte de la cara inferior, y en precordiales derechas, ¿vale? En derivaciones derechas, perdón. Al ser en derivaciones derechas, esto normalmente no aparece en un electro, en un electro de rutina no aparece. ¿Qué pasa? Como veremos luego, paciente con elevación de ST en cara inferior y
signos de hipotensión e insuficiencia cardíaca derecha, sospecharemos infarto de ventrículo derecho y pediremos derivaciones derechas. Aquí nos salen ya con derivaciones derechas, vemos una elevación del ST muy importante en 2, 3 y AVF, hay descenso en otros lados, pero lo que nos importa es el ascenso 2, 3, AVF con ascenso también en derivaciones derechas, marcadas por la R de Wright, ¿vale? 4, 5, derivaciones derechas. Normalmente en un electro esto no aparece, esta parte no nos aparecen las derivaciones derechas, y no hace falta pedirlas siempre, pero como veremos ahora, infarto inferior con signos de insuficiencia cardíaca derecha, hay que pedir derivaciones derechas y si están elevadas es infarto del ventrículo derecho. Infarto posterior es coronaria derecha más distal. Se puede manifestar puede que no veamos ningún cambio eléctrico, como se ve aquí, salvo que la R es mayor que la S en V1 o V2. Ya vimos que lo normal es que sea la S es más profunda de lo alto que es la R, pero en estos casos, esto nos lo van a poner, R mayor que S en V1 o V2. También se puede asociar a infarto inferior. En esos casos veremos esa elevación en 2,3 AVF y podemos ver este R mayor que S en V1 o V2 o un descenso del ST en V1 o V2, ¿vale? Vemos 2, 3 y AVF con elevación y descenso del ST en V1 o V2. Además, mi apuesta es que pregunten el infarto inferior. Muchas preguntas que han hecho escritas, muchas veces ponen las derivaciones 2, 3 AVF. Entonces, yo creo que si ponen un electro será tipo así, 2, 3 AVF, ¿vale? Hay un tipo especial de infarto que es cuando se ocluye el tronco coronario. Este es un electro más raro, pero bueno, yo os lo enseño. Cuando lo que se ocluye es el tronco coronario, lo que se ve es un descenso del ST en todo, con un marcado ascenso en AVR, ¿vale? Vemos que hay un descenso del ST por todas las derivaciones con un marcado ascenso en AVR. Esto implica una oclusión del tronco coronario, ¿vale? ¿Qué pruebas complementarias haremos a un paciente con infarto agudo de miocardio? Una vez empezado el tratamiento, que nadie deje al paciente haciéndole pruebas sin empezar el tratamiento. Un ecocardiograma que valora la función ventricular, mira a ver si valora las alteraciones de la contracción segmentaria, sirve para el diagnóstico de infarto en aquellos casos que teníamos dudas, si vemos alteraciones segmentarias de la contracción, está hecho el diagnóstico y la extensión del infarto, también las posibles complicaciones del infarto. Otra prueba es lo que hemos visto, la ventriculografía isotópica, que es mediante isótopos sirve para valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Sin embargo, eso lo podemos calcular con el ecocardiograma Doppler, así que normalmente no se hace. ¿Qué características tienen los infartos según la localización? Infarto posterior-inferior, como hemos dicho, es una obstrucción de la coronaria derecha o en aquellos escasos situaciones en los que la zona posterior estaba irrigada por la circunfleja, de la circunfleja, pero normalmente coronaria derecha. ¿Qué puede haber? Isquemia en el nodo aurículo-ventricular, como ya vimos, que puede dar lugar a un bloqueo aurículo-ventricular. Ese bloqueo normalmente es reversible cuando reperfundamos. Al ser afectación de una zona no muy grande, hay poca disfunción hemodinámica. ¿Qué pasa? ¿A qué se puede asociar? Ya lo hemos dicho, un infarto posterior-inferior se puede asociar a infartos del ventrículo derecho y también puede producir rotura de músculos papilares, dando una insuficiencia cardíaca aguda. Es decir, paciente con electro de infarto inferior, es decir, con elevación del ST en 2,3 AVF, que no tendría que tener mucha manifestación hemodinámica. Si aparece insuficiencia cardíaca congestiva o shock cardiogénico, sospecharemos complicación mecánica o afectación del ventrículo derecho, ¿vale? Si lo que vemos es una insuficiencia cardíaca derecha más una sospecha de ventrículo derecho, si es un shock cardiogénico global, sospecharemos más una complicación mecánica.
El infarto anterior. El infarto anterior es, como vimos, es un territorio, la zona anterior está irrigada por la descendente anterior. Es una zona muy amplia, por lo tanto, puede producir una disfunción hemodinámica muy severa. Es el tipo de infarto con mayor mortalidad, la afectación de toda la parte anterior del corazón. Igual que cualquier infarto, puede dar complicaciones mecánicas y además es muy frecuente que dé arritmias. Lo más frecuente es trasístoles ventriculares, también puede dar taquicardias ventriculares y bloqueos. Cuando aparecen bloqueos auriculoventriculares es porque el daño es muy amplio, porque normalmente cuando hay bloqueos es por una afectación de la coronaria derecha. Si es por la descendente anterior es porque es un daño muy amplio. Infarto del ventrículo derecho, ya lo hemos dicho, coronaria derecha proximal. En una tercera parte de los casos se asocia a infarto inferior. Habrá que sospechar ante un paciente con una elevación del ST en 2-3 AVF y que empieza a presentar congestión sistémica y hipotensión sin congestión pulmonar, es decir, paciente que empieza a quedarse hipotenso, empieza con ingurgitación yugular que aumenta en inspiración, es decir, el signo de Kussmaul, paciente que empieza a desarrollar edemas, ascitis, etcétera, pero además vemos que característicamente no suele tener congestión pulmonar, porque el ventrículo derecho, al haberse afectado, es poco capaz de mandar la sangre hacia el ventrículo izquierdo y, por lo tanto, no hay acúmulo de sangre en el pulmón. Además, la sangre que llega al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo no se ha visto afectado, es perfectamente capaz de mandarlo hacia adelante. En estos pacientes, el gasto cardíaco se hace muy dependiente de la precarga por el mecanismo de Frank-Starling. Aparte del tratamiento del infarto que demos, en estos pacientes es muy importante aportar volumen en cantidades grandes para que aumentemos la contractilidad de ese miocardio derecho y revirtamos la situación de insuficiencia cardíaca, ¿vale? En estos pacientes hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con los nitritos porque disminuyen la precarga y con los diuréticos. No quiere decir que no se den, hay que controlar el dolor, pero a la dosis menos mínima necesaria, y si el paciente en algún momento se queda sin dolor, se pueden suspender. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del ST? Medidas generales, como siempre, con monitorización y acceso venoso, analgesia, que puede ser mediante morfina intravenosa o nitroglicerina sublingual inicialmente cuando acude a urgencias, pero en cuanto tenemos el diagnóstico, intravenosa. Con esto normalmente sí que desaparece el dolor con la nitroglicerina intravenosa, con la sublingual no. Oxígeno para conseguir una saturación mayor del 95%, un reposo absoluto, incluso sedantes y ansiolíticos, laxantes porque muchos pacientes se reinfartan al hacer esfuerzos y eso, sedantes. Habrá que hacer una reperfusión para evitar que ese miocardio si lo hacemos tardíamente, sea inviable, y también para evitar que se extienda o que dé lugar a complicaciones mecánicas. ¿Cuál es el tratamiento médico inicial? Es el mismo que en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ¿vale? Es decir, doble antiagregación desde el mismo diagnóstico con aspirina y ticagrelor, clopidogrel o prasugrel, y anticoagulación a dosis anticoagulante, es decir, heparina de bajo peso molecular a 1 miligramo kilo cada 12 horas o heparina sódica intravenosa, ¿vale? ¿A qué habrá que añadir? Habrá que añadir una reperfusión inmediata. Así como en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, si con el tratamiento de doble o triple antiagregación, anticoagulación y nitritos intravenosos conseguimos controlar el dolor, la reperfusión se puede diferir 24 o 48 horas, aquí no. Hay que reperfundir inmediatamente. ¿Cómo? Hay dos opciones. Mediante trombolisis con la streptokinasa o el activador tisular del plasminógeno que repermeabiliza la arteria. Es mejor cuanto más precoz. ¿Cuándo se da? En un infarto, cuanto antes mejor, pero se puede dar hasta las 6 primeras horas. Solo si hay ascenso, nunca con un descenso del ST vamos a dar trombolisis, ¿vale? Nunca, jamás. Y se puede dar hasta 12 horas si persiste el dolor, si persiste el ascenso del ST pasadas las 12 horas, es decir,
sigue teniendo actividad eléctrica esa zona, sigue siendo viable, o en infartos extensos, ¿vale? Sin embargo, siempre preferiremos, si ha pasado tiempo, si se puede, una reperfusión mediante cateterismo. ¿Qué contraindicaciones tiene? Un paciente con un ACV previo hasta 6 meses, se suele esperar que haya pasado por lo menos 6 meses de un ACV previo, que tenga una intervención quirúrgica reciente, paciente con una hipertensión severa, sistólica por encima de 200, diastólica por encima de 110, una úlcera duodenal activa o un paciente con una retinopatía diabética proliferativa, porque son unas proliferaciones vasculares que con la trombolisis podemos hacer que sangren y que el paciente se quede ciego. ¿Qué complicaciones? Las más frecuentes, lógicamente, es las hemorragias y además son las más graves. La streptokinasa puede dar reacción alérgica, pero vamos, es poco frecuente. Otro método de reperfusión, la angioplastia coronaria. Primaria es más eficaz que la trombolisis, consiguiendo una reperfusión del 95% frente a un 70% en la administración de fibrinolíticos, pero es de mucho mayor coste por el gasto tecnológico que tiene. ¿Para qué tipo de pacientes se reserva? Para aquellos en los que no está contraindicada realizar la fibrinolisis y para pacientes de alto riesgo. Infarto extenso, un reinfarto, pacientes mayores de 70 años que tienen un riesgo incrementado de sangrado o pacientes con shock cardiogénico. De todas formas, si estamos en un sitio muy alejado de un hospital terciario que tenga posibilidad de hacer una reperfusión mediante cateterismo, se hará fibrinolisis aunque el paciente, el infarto sea extenso y haya shock cardiogénico, ¿vale? Se prefiere una fibrinolisis precoz antes que una coronariografía tardía. Pero si podemos hacer una coronariografía con reperfusión precoz, pues bueno, tiene mucho mejores resultados. Aquí vemos una coronariografía en los que se repermeabiliza una arteria. Al principio, esto es una coronaria derecha, al principio está ocluida, se reperfunde y el flujo final es este, ¿vale? ¿En qué otras situaciones se puede hacer coronariografía, angioplastia coronaria? La llamada angioplastia coronaria de rescate, si hemos hecho una fibrinolisis y no ha reperfundido tras 60-90 minutos y sigue la indicación de revascularizar, o en todo paciente que se ha hecho una fibrinolisis y ha sido eficaz, habrá que hacer un cateterismo. Lo que pasa que ese se puede y se debe diferir 24 horas. Entraríamos más o menos en las horas de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Eso si la fibrinolisis ha sido eficaz. Ante la duda de qué método de reperfusión utilizar, lo mejor es hacer una fibrinolisis en los 30 primeros minutos tras el inicio de los síntomas que tras 2 horas. Si vamos a poder hacer una fibrinolisis pasada 1 hora, hora y cuarto de los síntomas o una angioplastia pasadas 2 horas, angioplastia, ¿vale? Pero si podemos hacerla en los primeros 30 minutos tras el inicio del dolor y la angioplastia está lejos más de 2 horas, mejor fibrinolisis. ¿Qué datos habrá de reperfusión? Los habrá clínicos, que desaparezca el dolor, electrocardiográficos, la normalización del ascenso del ST con la negativización de ondas T, que hemos dicho que suelen negativizarse con la reperfusión, o la aparición de arritmias de reperfusión, ya sean extrasístoles ventriculares o el ritmo idioventricular acelerado. Esto ocurre porque hemos reperfundido un miocardio que había estado isquémico durante un tiempo y entonces esa zona de miocardio es propensa a dar arritmias en las primeras horas. El patrón oro es si hacemos una angiografía, una coronariografía y vemos que ha reperfundido, ¿vale? ¿Qué medidas adicionales hay que tomar en un paciente con un infarto? Betabloqueantes cuando se pueda dar, igual que en el sin elevación del ST, mejoran el pronóstico porque disminuye el dolor, el riesgo de arritmias y la extensión del infarto, disminuye la mortalidad y hay que usarlo de manera sistemática salvo contraindicación.
se da tanto en el infarto agudo y además se mantendrá de manera indefinida. ¿Vale? Ya hemos dicho que los nitritos, si hemos reperfundido, se suspenden y la anticoagulación también, pero los betabloqueantes, las estatinas y la antiagregación se mantendrá. ¿Qué otros fármacos? Lidocaína intravenosa para arritmias ventriculares posinfarto. Está siendo desplazada por la amiodarona y la procainamida. Además, no se da de forma profiláctica, ¿vale? Solo se dan los antiarrítmicos si se demuestra la existencia de arritmias ventriculares malignas, ¿vale? Porque el uso preventivo aumenta la mortalidad. No se recomienda el uso de calcioantagonistas en el infarto. Esto a veces lo han preguntado, ¿qué tratamiento utilizarías? Y todos son opciones correctas y uno es un calcioantagonista. No se recomienda su uso. Además, habrá que evitar antiinflamatorios no esteroideos y corticoides. Recordad que la aspirina, aunque es un AINE, no lo estamos dando a dosis antiinflamatorias, lo estamos dando a dosis antiagregantes. No se considera antiinflamatorio esas dosis. ¿Por qué no se dan? Porque retrasan la cicatrización de esa zona afectada y aumentan, por lo tanto, el riesgo de rotura. Habrá que hacer una rehabilitación si no hay complicaciones, intentando que la estancia hospitalaria sea menor de una semana, ¿vale? Se ha visto que si se hace una rehabilitación precoz, el pronóstico mejora clarísimamente. El paciente pasará un periodo de convalecencia en domicilio, iniciando su actividad diaria de forma progresiva. Al mes, el paciente puede volver a trabajar, ¿vale? Vamos a hacer ahora el descanso. Son -10, pues a las 9 terminamos, seguimos con este tema y el siguiente. Es una patología muy grave, tiene una serie de complicaciones precoces y tardías, ¿vale? Muerte súbita, la principal causa de muerte es la principal causa de muerte extrahospitalaria y aparece en la primera, si se da, suele aparecer en la primera hora tras los síntomas. ¿De qué suele ir precedida? De una fibrilación ventricular primaria que tiene muy buen pronóstico, una supervivencia del 90% si se llega a tratar. Esta fibrilación ventricular causa la parada cardíaca, pero si se trata tiene una supervivencia del 90% y una fibrilación ventricular secundaria que si es debida a una mala situación hemodinámica tiene una alta mortalidad. Estas fibrilaciones ventriculares que se producen en el contexto del infarto agudo de miocardio no precisan implante de DAI, ¿vale? Son las arritmias tardías pasados meses, cuando si el paciente persiste con arritmias malignas habrá que implantar. En el curso del infarto agudo de miocardio, no. Aquí vemos arritmias. ¿Qué otras complicaciones? Lógicamente, arritmias. Es lo más frecuente y puede aparecer cualquier tipo de arritmia. Aquí vemos una taquicardia ventricular, ¿vale? Bloqueos, sobre todo en el infarto inferior, porque es donde la vascularización del nodo auriculoventricular tiene buen pronóstico y suele ceder con atropina. ¿Vale? Aquí vemos un bloqueo completo en el que los QRS son rítmicos entre sí, pero van a su bola, y las ondas P son rítmicas entre sí, pero van a su bola, ¿vale? En el infarto anterior, ya hemos dicho que para que se afecte el nodo AV en el infarto anterior tiene que ser un infarto muy extenso. Tiene mal pronóstico a pesar del marcapasos, una mortalidad del 60%. Insuficiencia cardíaca se suele dar cuando se afecta más del 25% de la masa ventricular. Es la causa más frecuente de muerte intrahospitalaria. Extrahospitalaria era la muerte súbita, intrahospitalaria la insuficiencia cardíaca. El tratamiento es igual que otras causas de insuficiencia cardíaca. Están especialmente indicados los YECAS de forma precoz porque evitan el remodelado ventricular, ¿vale?
Otra complicación, shock cardiogénico, cuando se afecta más del 40% de la masa cardíaca, sobre todo en infartos anteriores. ¿Cuál es la clínica? Pues de un shock muy bajo gasto con hipotensión, oliguria y acidosis metabólica. Es una situación vital, ¿vale? ¿Cómo se maneja? Hay que hacer una revascularización precoz. ¿Cómo? Con angioplastia, ¿vale? Es una situación muy urgente y no se puede hacer una coronariografía para luego plantear cirugía. No, se hace coronariografía y lo que se puede se reperfunde. Ya cuando el paciente está estable ya se valorará que si hace falta hacer cirugía o colocación de nuevos stents. Pero la revascularización ha de ser precoz. Si no revascularicemos, por mucho que tratemos, el paciente seguirá en shock cardiogénico. Habrá que hacer una monitorización hemodinámica. ¿Cómo se hace? Mediante el catéter de Swan-Ganz. Es un catéter que se mete se suele meter a través de yugular, a través de la aurícula derecha, ventrículo derecho, hasta la arteria pulmonar. ¿Cuál es el objetivo mediante la monitorización hemodinámica? Que la tensión arterial media sea por lo menos de 80 milímetros de mercurio, que la precarga sea máxima sin edema de pulmón, es decir, una presión capilar pulmonar en torno a 18-20 milímetros de mercurio, y que el índice cardíaco, que lo normal es de 2,5, pues bueno, aquí nos conformamos con que sea superior a 2,2, ¿vale? ¿Qué haremos? Pues si el índice cardíaco es por encima de 2,2 y la presión capilar pulmonar es de menor de 18 milímetros de mercurio sin síntomas de congestión pulmonar ni bajo gasto, se podrá hacer una disminución del consumo de oxígeno con beta bloqueantes, porque esto no es un shock cardiogénico. Un paciente que tiene un buen gasto, un buen índice cardíaco con una presión capilar pulmonar baja, esto no es un shock cardiogénico, ¿vale? Si el índice cardíaco está alto, es decir, no alto, sino adecuado, pero a expensas de una presión capilar pulmonar alta, suele haber congestión pulmonar y entonces, ¿qué se dará? Pues como en las insuficiencias cardíacas agudas, diuréticos, ¿vale? Si el índice cardíaco está por debajo de 2,2 y la presión capilar pulmonar es de 18, suele haber clínica de bajo gasto sin congestión pulmonar. No hay congestión pulmonar porque la presión capilar pulmonar es baja. Quiere decir que hay falta de líquidos, ¿vale? Esto ocurriría, por ejemplo, en un infarto de ventrículo derecho. ¿Cómo hacemos? Aumentamos la precarga con líquidos. Índice cardíaco menor de 2,2 con presión capilar pulmonar por encima de 18. Esto es la situación más grave. Hay bajo gasto cardíaco, menor de 2,2, y congestión pulmonar porque la presión capilar pulmonar es alta. Habrá que aumentar el gasto cardíaco. ¿Cómo aumentamos el gasto cardíaco? Fundamentalmente, ya lo dijimos, con dobutamina. También se puede usar dopamina. Aumenta la contractilidad y la frecuencia cardíaca sin aumentar la poscarga, ¿vale? Aumenta el gasto cardíaco. Medidas adicionales. Ha salido como distractor en algún MIR, ¿vale? El balón de contrapulsación. Esto, a diferencia del Swan-Ganz, que se metía por vía venosa a través de aurícula, ventrículo derecho hasta arteria pulmonar para monitorización, esto es una medida para aumentar el gasto cardíaco. El Swan-Ganz solo monitoriza esto, aumenta el gasto cardíaco, que se introduce por arteria femoral y se sube por la aorta abdominal, la aorta torácica, hasta una situación distal a los troncos supraórticos. Nunca los podemos pasar porque si no, al inflarse el globo, produciría isquemia de una de estas zonas, ¿vale? ¿Qué hace? Pues este globo que tiene aquí se sincroniza con el corazón de forma que se infla en diástole, ¿vale? En diástole la válvula aórtica está cerrada. Entonces, ¿qué hace al inflarse el balón? Pues la sangre que estaba de aquí para abajo favorece que vaya hacia abajo, es decir, favorece el riego de los tejidos periféricos. La sangre que estaba por aquí, de aquí hacia arriba, al inflarse, la desplaza hacia arriba, hacia troncos supraórticos, es decir, hacia cerebro, y también hacia la circulación coronaria, que era principal en diástole, y además se desinfla en sístole, y al desinflarse queda un vacío que hace que el corazón tenga menor oposición a la expulsión de sangre, es decir, disminuye la poscarga. Aumenta el gasto cardíaco en 0,5-0,7 litros por minuto, una ayuda muy importante.
está totalmente contraindicado, esto lo han preguntado, en insuficiencia aórtica o disección de aorta. ¿Por qué? En la disección de aorta porque puede aumentar el grado de disección, y en la insuficiencia aórtica porque este volumen de sangre que refluye y que en condiciones normales va a coronarias, si hay insuficiencia aórtica aumenta el grado de regurgitación, ¿vale? ¿Qué otras medidas adicionales puede haber? La asistencia mecánica. Esto solo se usa o en situaciones hiperagudas en las que el corazón no da más de sí a pesar de todas las medidas, incluido el balón de contrapulsación, pero pensamos que la causa es reversible y entonces, pasado un tiempo de agudo, se va a poder recuperar, o para en pacientes que van a ser sometidos a un trasplante cardíaco urgente, que está en shock cardiogénico y está esperando un corazón, a la espera de que llegue un corazón. ¿Qué hace? Básicamente sustituye al corazón. Es como una especie de circulación extracorpórea. Se conecta al paciente y ese aparato bombea la sangre e incluso la oxigena. El paciente no necesita ni que le lata el corazón ni respirar. ¿Qué otras complicaciones puede haber? Afectación de las válvulas, principalmente la mitral. Está relacionado con infarto inferior y posterior y es por afectación del músculo. Acordaos, en la endocarditis se puede producir insuficiencia mitral por afectación de la cuerda tendinosa, en el infarto por afectación del músculo, ¿vale? O rotura del septo interventricular. Ambas situaciones dan lugar a una insuficiencia cardíaca aguda muy grave con aparición de soplo pansistólico. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? Fundamentalmente por ecodoppler. Con ecodoppler vemos si lo que está afectado es el tabique o la válvula mitral. ¿Cuál es el tratamiento? Hacer una cirugía urgente de reparación porque si no el paciente se muere, reducir la poscarga y aumentar el gasto cardíaco. Con nitroprusiato para disminuir la poscarga y que el corazón pueda mandar la sangre hacia adelante, y balón de contrapulsación para aumentar el gasto cardíaco. Otra complicación, rotura cardíaca. Suele dar una disociación electromecánica y muerte. Si se ha roto el corazón, a pesar de las maniobras de resucitación, el paciente fallece, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay algunos pacientes que tienen suerte y se presenta de forma subaguda. Hay un sangrado inicial más lento que produce un taponamiento cardíaco. Ese taponamiento cardíaco da una clínica de taponamiento muy grave, pero por lo menos sella, digamos, la rotura, ¿vale? Entonces hay una hipotensión muy importante y en el eco se ve el derrame pericárdico y la rotura cardíaca. Hay que hacer cirugía urgente, ¿vale? Todo paciente que sufra una hipotensión en el contexto de un infarto hay que hacer una ecografía urgentemente. Otras complicaciones, embolismos pulmonares sistémicos. Embolismos sistémicos sobre todo en infartos extensos que se forman aneurismas. En esos aneurismas se acumula sangre y se forman trombos. Se diagnostica, como casi cualquier cosa, por ecografía, y el tratamiento habrá que hacer anticoagulación profiláctica durante 3 meses en infartos muy extensos, y también si con la eco vemos que hay trombos, que hemos observado trombos intracardíacos. También se pueden producir embolismos pulmonares, sobre todo en pacientes que como resultado del infarto tienen una insuficiencia cardíaca congestiva muy importante, tienen un encamamiento prolongado y por lo tanto producen trombosis venosa profunda que da lugar luego a un tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo se hace la profilaxis? Con anticoagulación. Pericarditis. Hay 2 tipos de pericarditis en el contexto de un infarto. Una pericarditis que puede aparecer en la primera semana tiene los mismos síntomas y el mismo tratamiento que la pericarditis aguda, y hay que evitar los anticoagulantes, por lo que dijimos. En las pericarditis no se dan anticoagulantes. ¿Por qué? Porque ese líquido pericárdico se puede transformar en líquido hemático que se fibrosa, dando lugar a una constricción muy importante y un alto grado de mortalidad, ¿vale? Además, como hemos dicho, que los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del ST, la reperfusión es muy precoz, y que si se reperfunde todo, se suspende el tratamiento anticoagulante, no habría problema en este caso.
Hay un síndrome llamado el síndrome de Dressler, que es lo mismo, una pericarditis aguda que aparece tras semanas o meses de un infarto. Si os ponen un cuadro de un paciente que ha tenido un infarto y unos meses después acude con dolor torácico, pero es un dolor torácico de tipo punzante que se modifica con la respiración, no pensaremos en un reinfarto, sino en un síndrome de Dressler, que se trata lo mismo, con AINES. Se puede extender el infarto o reinfartarse, que puede producir un repunte de las enzimas, y van bajando, pues un repunte enzimático y un repunte del dolor, puede dar lugar a una insuficiencia cardíaca aguda y hay que hacer una revascularización urgente mediante angioplastia. ¿Qué complicaciones tardías? Pues esta que vemos aquí. Angina. Si aparece en el primer mes posinfarto, se considera inestable por definición, ¿vale? Pensaremos que hay un territorio miocárdico en riesgo. Es indicación de cateterismo. Arritmias. Pueden ser múltiples. Si hay taquicardias ventriculares, pensaremos que ese infarto ha producido una cicatriz y da lugar a reentradas. Es muy frecuente los extrasístoles ventriculares y también taquicardias ventriculares no sostenidas tardías, que en pacientes que han sufrido un infarto aumenta el riesgo de muerte súbita. Vimos que las extrasístoles ventriculares no suelen tener ninguna relevancia, salvo en pacientes que han sufrido un infarto o pacientes con cardiopatía, que entonces sí que aumenta el riesgo de muerte. Puede haber una disfunción severa del ventrículo izquierdo, dando lugar a una insuficiencia cardíaca que se tratará como tal, y al ser una insuficiencia cardíaca con disfunción muy importante, está indicado la implantación de un desfibrilador por mucho riesgo de muerte súbita y, lógicamente, insuficiencia cardíaca. Puede haber anomalías de la contracción ventricular de forma global por remodelado ventricular, que da lugar a una miocardiopatía dilatada porque se necrosa parte de la pared ventricular adelgazándose, y los IECAs frenan el remodelado. Por eso están indicados cuanto antes. Puede haber anomalías segmentarias en forma de aneurismas o pseudoaneurismas. ¿Cómo se manifestará un aneurisma ventricular? Si después de 2 semanas del infarto, que además hemos reperfundido, tenemos constancia de que lo hemos reperfundido y que no da más síntomas, el paciente tiene un ascenso del ST que persiste, ¿vale? Aparecerá hasta en el 25% de los casos, sobre todo en infartos extensos. No predispone ni se asocia a rotura cardíaca, ¿vale? Pseudoaneurisma, esto es que se rompe el miocardio y está contenido por el pericardio, y entonces da como una imagen en el ecocardio de dilatación tipo aneurisma, pero es un aneurisma falso porque no contiene pared miocárdica, es pared pericárdica y hay que hacer tratamiento quirúrgico urgente. Aquí vemos una radiografía con un aneurisma brutal, un aneurisma ventricular brutal. Los aneurismas ventriculares no se suelen ver en radiografía, pero me parecía curiosa. Es brutal este aneurisma. ¿Qué habrá que hacer tras un infarto agudo de miocardio? Habrá que mirar el riesgo que tiene ese paciente posinfarto. Habrá que hacer siempre un ecocardiograma para valorar la función ventricular al alta. Se hace una prueba de esfuerzo para valorar la capacidad funcional de este paciente a partir de la primera semana, y con el paciente completamente estable, lógicamente. Podemos dar de alta al paciente y luego llamarle para hacer una prueba de esfuerzo para ver cómo va el tratamiento y cómo ha quedado él de capacidad funcional, ¿vale? Si vemos que tiene signos de isquemia, se puede hacer revascularización. Además, habrá que hacer prevención primaria, es decir, implante de DAI, lo hemos dicho, en pacientes que se produzca una insuficiencia cardíaca muy importante, que no deja de ser un tipo miocardiopatía dilatada con fracción de eyección del ventrículo izquierdo muy baja. Como dijimos, no está indicada en la miocardiopatía dilatada de forma sistemática, pero cuando hay una fracción de eyección muy baja, sí. Pero tras unos 6 meses. Hay que dejar que el miocardio se recupere, ¿vale? Si vemos que en el curso antes del primer mes el paciente tiene una fracción de eyección baja o arritmias ventriculares, no es indicación de DAI. Si pasa un mes y sigue teniéndolas, sí.
Prevención secundaria, habrá que prevenir el reinfarto, la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Habrá que controlar los factores de riesgo, lógicamente. Habrá que, a un paciente habrá que dar antiagregación de forma indefinida, que si le hemos colocado un stent será doble durante un año y única de forma permanente. Anticoagulación, si hemos reperfundido todo y el paciente tiene buena fracción de eyección, no estará indicado, pero en pacientes con alto riesgo de embolismo sistémico pulmonar sí que puede estar indicada la anticoagulación, es decir, insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, un aneurisma ventricular muy importante que son trombogénicos o que veamos trombos en la ecografía. Beta bloqueantes, ya lo hemos dicho, de manera indefinida tras el infarto salvo contraindicaciones. Mejora la supervivencia, disminuye el riesgo de arritmias y mejora el pronóstico en todos los casos. Si acaso en pacientes que se quedan perfectamente con un excelente pronóstico, con una fracción normal, sin isquemia inducible, totalmente revascularizados, podría valorarse el suspenderlo. Los calcioantagonistas no se recomiendan de forma sistemática. IECAS, de forma precoz, previene el remodelado, la insuficiencia cardíaca y disminuye la mortalidad. Habrá que darlo de forma indefinida, sobre todo en disfunción ventricular. Ya dijimos, tratamiento de insuficiencia cardíaca aún en paciente asintomático. Las estatinas con un objetivo de LDL menor de 100, preferiblemente menor de 70, rehabilitación cardíaca y el DAI en las situaciones indicadas, ¿vale?